a toda la comunidad en nombre del doctor José Facundo Castillo Cisneros y en nombre de quien les habla, Edgar Contreras, secretario de Salud del departamento de Arauca. Nuestro deber es mantener informada a la comunidad e ir tomando las medidas del caso según la evolución y las indicaciones presidenciales. Es por esto que en el día de hoy vamos a dar la información de cuántos pacientes se encuentran en este momento en seguimiento por parte de la Unidad de Salud Administrativa Especial y por parte de la Alcaldía, en cabeza de nuestro señor gobernador, doctor Facundo Castillo. En este momento la Unidad de Salud tiene en seguimiento 13 pacientes. Estos 13 pacientes son denominados casos probables, que se encuentran en estudio y en su respectivo aislamiento. De estos 13 pacientes contamos con 9 personas que se encuentran en aislamiento tipo cuarentena que no presentan síntomas y que en un porcentaje han llegado provenientes de otros países aquí a nuestro departamento y que no han presentado síntomas, pero que han sido procedentes de países donde se ha presentado la enfermedad. Tenemos 4 pacientes, los cuales son provenientes, 4 personas que son provenientes de otros países, tipo Dubái, tipo España, tipo Senegal de África, y que se encuentran en cuarentena aquí en nuestro departamento, de los cuales estos 4 pacientes han presentado síntomas respiratorios. Aquí es importante definirle a la comunidad que la semana pasada estábamos realizándole seguimiento tipo cuarentena a 4 pacientes y en cuestión de 8 días pasamos de 4 pacientes a 13 pacientes en estado de cuarentena en nuestro departamento de Arauca. En ese entendido se han tomado unas medidas por parte de la gobernación del departamento de Arauca, enmarcadas en el decreto 366 del 20 de marzo del 2020, en el entendido de que pasamos de 4 pacientes en cuarentena a 13 pacientes y aumentaron exponencialmente el número de pacientes bajo la supervisión de la Unidad Administrativa Especial de Salud. Enmarcados en esto, el señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, expide el decreto número 366 del 20 de marzo del 2020. Resuelve: primero, prohíbanse las reuniones, aglomeraciones y o actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas, deportivas, culturales, políticas, entre otras, sean públicas o privadas, que concentren más de 10 personas en contacto estrecho, es decir, a menos de 2 metros de distancia entre persona y persona. Segundo, es de obligatorio cumplimiento el uso de tapabocas convencional para todas las personas que asistan a hospitales, centros de salud, atiendan público, sea privado o sea público, transportadores, conductores de carga, taxistas, entre otros. Toda persona con sintomatología. Se aclara, si no se cuenta con tapabocas convencionales, se debe usar tapabocas tipo caseros, de tela, los cuales pueden ser desinfectados una vez sean usados diariamente con inmersión en cloro. En 1 litro de agua, colocar 200 mililitros de cloro y dejar durante 5 minutos. Prohíba el ingreso de acompañantes a las salas de espera de los terminales aéreos y terrestres del departamento de Arauca, medida que ha venido siendo implementada por la Dirección Territorial de la Aerocivil y del aeropuerto de este municipio. Cuarto,
Restrínjase las visitas para los hospitales, centros de salud que cuenten con el servicio de hospitalización. Quinto, se prohíben las visitas a cárceles y ancianatos. Sexto, los restaurantes los fines de semana y días festivos solo funcionarán con el servicio de domicilio. La atención presencial al público queda cancelada hasta nueva orden, siendo posible la utilización al público de lunes a viernes con restricción de un número no mayor de 10 personas. Sin embargo, aclaramos que el día martes inicia la orden presidencial de cuarentena, por lo tanto, la medida tiene que hacerse en empalme con la cuarentena por orden presidencial. Séptimo, los bancos y establecimientos comerciales como supermercados, peluquerías, plazas de mercado, restaurantes, farmacias, salas de espera de EPS e IPS, funerarias, entre otros, no podrán ingresar más de 10 personas al mismo tiempo. Octavo, cierre temporal de gimnasios hasta nueva orden. Noveno, prohíbas el uso de escenarios deportivos, canchas y sitios de esparcimiento como piscinas, entre otros. Décimo, no se puede realizar ninguna reunión social o fiestas en casa. 11. Aislamiento obligatorio en casa para personas mayores de 70 años y menores de 12 años de edad. Se exceptúan las personas que, por ejemplo, necesiten abastecerse de bienes de consumo, utilización de servicios de salud y los que requieran reclamar sus respectivos medicamentos. 12. Aislamiento obligatorio en casa para personas que hayan tenido contacto con un caso positivo COVID-19 e informar inmediatamente a la línea 125. Artículo segundo. Sugiérase, primero, designar una persona por familia para realizar las compras. Segundo, ampliar el horario de atención de plazas de mercado y supermercados para evitar la conglomeración de personas. Tercero, no desplazarse fuera del departamento a menos que sea estrictamente necesario. Cuarto, continuar con el toque de queda en todo el departamento en los horarios establecidos. Quinto, todos los líderes indígenas informar a sus comunidades para que permanezcan en sus resguardos y no permitan el ingreso de personas ajenas. El presente decreto, previo a su publicación, deberá ser comunicado y aprobado y coordinado por el Ministerio del Interior, situación que ya se hizo en coordinación con el Ministerio del Interior. Se despide en Arauca los 20 días del mes de marzo del 2020 el doctor José Facundo Castillo Cisneros. Es importante decirle a la comunidad el porqué de estas medidas. Y lo más importante es que la comunidad entre en conciencia y se dé cuenta que los casos han venido creciendo de manera exponencial, que pasamos de tener 4 casos en menos de una semana en seguimiento tipo cuarentena y en este momento tenemos 13 casos en seguimiento tipo cuarentena. También es importante decirle a la comunidad que se están reforzando todas las medidas, sobre todo en los aeropuertos, para tratar de ubicar rápidamente pacientes casos probables y poder hacer las medidas preventivas del caso. Medidas que se están implementando en el aeropuerto. Primero, se hace la respectiva desinfección. Segundo, se toma la temperatura. Tercero, se hace el registro de las personas anotando procedencia y destino. Y cuarto, se está haciendo el respectivo lavado de manos antes de salir de cada uno de los aeropuertos. ¿Cuántos recibos hay en el departamento? Es importante aclararle a la comunidad la fase que estamos en este momento en la enfermedad. En este momento estamos
en una fase que se llama fase de contención, es decir, contener la enfermedad y evitar que la enfermedad se propague de una manera rápida y que no se nos vaya a formar una epidemia y nos vaya a congestionar los servicios de salud. También es importante aclararle a la comunidad que en este momento no tenemos ningún caso COVID-19 positivo en el departamento de Arauca. Vuelvo y reitero, los 13 pacientes son pacientes que están en cuarentena, están en aislamiento, algunos con síntomas y que estamos en estricto seguimiento de cada uno de estos pacientes. Doctor Contreras, en el laboratorio del alcalde y el gobernador, ellos sabemos que ellos se encuentran en una cuarentena, si les va a hacer exámenes. El día de ayer se enviaron 22 muestras al Instituto Nacional de Salud. Dentro de esas 22 muestras iba la muestra del señor gobernador, el señor alcalde, quienes muy juiciosamente están cumpliendo el aislamiento tipo cuarentena. Hoy en la mañana nos confirmaron que estas muestras fueron recibidas en el Instituto Nacional de Salud y estamos en espera entre el día de mañana y el día lunes que nos den las respuestas de estos 22 muestras. En estas 22 muestras, además que iban las muestras de el señor gobernador y el señor alcalde, iban algunas muestras de contactos cercanos que estuvieron en ellos. Doctor Contreras, expliquemos un poco, porque hay confusión que fue autorizado por el Ministerio del Laboratorio de Arauca, pero expliquemos un poco porque es que están confundidos en decir que pueden tomar la muestra y una vez dar los resultados. ¿Cómo es el procedimiento? Sí, es importante aclarar que el Instituto Nacional de Salud capacitó a 7 departamentos. Esta escogencia fue por ser laboratorios que cumplen con toda la normatividad y que se encuentran al día con todos los requisitos por parte del Instituto Nacional de Salud. Recordemos que el Laboratorio de Salud Fronterizo del Departamento de Arauca es referencia de toda la Orinoquía en Colombia. En ese orden de ideas, el día lunes fueron capacitados 2 funcionarios del Laboratorio de Salud Fronterizo y se encuentran completamente preparados para comenzar a hacer el procesamiento de las muestras. Como ustedes han escuchado, el Instituto Nacional de Salud y el gobierno se encuentran adelantando y agilizando una importación de 50.000 muestras. Estas 50.000 muestras las están importando para repartirlas en esos 7 laboratorios que ya fueron capacitados y entrenados para el procesamiento de las muestras. Nosotros estamos incluidos dentro de esos 7 departamentos. He entendido que en el año 2014 el doctor Facundo compró un equipo especializado en PCR molecular con el cual cuenta el departamento y es el necesario e indicado para procesar este tipo de muestras. Los 7 casos de pacientes, ¿dónde se ubican? ¿En la capital? Porque hay indicios de municipios como Arauquita, Tame, Saravena. En este momento, los pacientes que tenemos en cuarentena, tenemos pacientes en el municipio de Tame, tenemos pacientes en el municipio de Arauca. Doctor, ¿qué medidas sanitarias se han adoptado o se piensan adoptar con esta población migrante, por ejemplo, aquí en el municipio capital, a orillas, allá en el Fórum de los Libertadores? Sí. Ayer el Consejo de Seguridad con las fuerzas militares se exponía la situación de reforzar el tema de las medidas que se están implementando desde el punto de vista sanitario, ya que en esta fase que estamos de contención, las personas que no cumplan con las medidas tienen que aplicársele el ordenamiento de la ley del caso, llámese comparendo o llámese responsabilidad penal, que recordemos que puede llegar hasta 4 años el que incumpla las órdenes presidenciales. Bueno, insistir, doctor Contreras, ¿tenemos capacidad de atención? ¿Cuántas camas hay disponibles? ¿Cuántos respiradores tiene el departamento? ¿Cómo está el tema de salud del departamento para, en caso de llegar a presentarse una eventualidad? Sí, en este momento el Hospital San Vicente ya le llegaron 4 ventiladores adicionales para la unidad de cuidados intensivos, es decir, duplicamos la capacidad en el Hospital San Vicente. Si Dios no lo quiera, ya se encuentran habilitadas. En este momento hay 9 camas disponibles que están en stand-by en el ala de pensionados, completamente dotadas para la atención de pacientes.
De igual manera en el Hospital del Sarare también. Recordemos que estas 9 camas del Hospital San Vicente pueden ser ampliadas, tenemos capacidad para 27 pacientes adicionales en la eventualidad que se nos llegue a presentar alguna emergencia. Usted habla de hacer aplicación de normas jurídicas para la atención. Es de conocimiento general que una familia regresó de España y no se reportó y decidió después de la preliminación de la brigada aislarse. ¿Qué tiene sobre esa familia? En este momento, de los 13 pacientes que la unidad de salud y aquí es importante también decirle a la comunidad que estamos trabajando de manera mancomunada, cabeza del municipio, gobernación, unidad de salud, alcaldías, fiscalía, contraloría, procuraduría, defensoría del pueblo, CPI, presidente de la judicatura, todos los estamentos del Estado estamos funcionando de manera articulada y nos estamos reuniendo diariamente y en algunas nos estamos reuniendo cada 2, cada 3 días. ¿El gobierno nacional ha destinado algún recurso para hacerle frente a esta pandemia? ¿Qué seguimiento se le hizo? ¿Es cierto que están...? De los 13 pacientes que les estamos haciendo seguimiento, no solamente la unidad de salud, sino todos los estamentos del Estado, como les comentaba, 9 pacientes son asintomáticos. Vuelvo y reitero, 9 pacientes son asintomáticos. De estos 9 pacientes, tanto la unidad como la alcaldía diaria, a través de su personal de vigilancia epidemiológica, diariamente estamos en constante comunicación con ellos. 4 son personas que venían de España. 1 persona venía procedente de México, 2 venían procedentes de Estados Unidos y 2 venían procedentes de ciudades donde se presentaron casos positivos y estuvieron en contacto cercano a esos casos positivos. Aquí aclaro, aquí yo no hablo de personas, ni estoy permitido para hablar de personas, simplemente de personas que venían procedentes de esos países y que tenemos en cuarentena. Lo que les puedo decir es que estas personas están completamente asintomáticas y tenemos constante comunicación mañana, todos los días con estas personas y siguen siendo personas asintomáticas. Las EPS, doctor Contreras, ¿tienen alguna clase de responsabilidad? ¿Qué pasa si se llegan también? Se ha dicho que ellos también pueden, incluso la comunidad puede solicitar en las pruebas. Quiero aclararles la ruta de atención médica para que todas las personas estén enteradas qué deben hacer. Primero hay una recepción de la información. Esa recepción de la información puede llegar a la línea 125 o puede llegar a través de alguna de las diferentes alcaldías de los municipios, o puede llegar la información a través de las diferentes EPS o a través de las diferentes IPS. Una vez llega la información aquí a la unidad de salud, se filtra esa información y si es indicación de hacerle la visita, se llama a la Secretaría de Salud Municipal, donde todas cuentan con unos equipos de vigilancia epidemiológica, los cuales de manera inmediata se desplazan a hacer el estudio de campo. Si el paciente amerita cuarentena, se clasifican 2 tipos de pacientes: paciente con síntomas en cuarentena o pacientes sin síntomas en cuarentena. Si el paciente tiene sintomatología, se llama de manera inmediata a la EPS para que la EPS desplace el equipo médico para que sea valorado el paciente y se le tome la respectiva muestra, y una vez está la muestra es enviada al Laboratorio de Salud Fronterizo para ser enviada posteriormente al Instituto Nacional de Salud. Las respuestas de las pruebas están oscilando entre 2 y 3 días en salir los resultados. En ese entendido, todos los pacientes que han tenido cuarentena, aislamiento tipo cuarentena, se les ha tomado sus respectivas muestras
y fueron enviados al Instituto Nacional de Salud. Tenemos pendientes realizar 2 muestras de pacientes que se presentaron, que nos llamaron en horas de la noche y que ya fueron ubicados, y en este momento estamos en trámites de tomarles la respuesta para ser analizadas. Pero ahora la operatividad de transporte terrestre aéreo se mantiene como está, no hay ninguna... El transporte terrestre, cualquier medida es del orden presidencial, ya se sale del escenario departamental. Sin embargo, la sugerencia que se ha hecho desde el punto de vista de salud, ante el crecimiento exponencial y ante la situación que más del 90% de los pacientes han ingresado a través del aeropuerto, es decir, la ruta de acceso ha sido la aérea, se ha sugerido al gobierno nacional la posibilidad del cierre del transporte aéreo. Vuelvo y recalco y dejo en claro, ante el crecimiento exponencial y la ruta que hemos evidenciado. Pero es importante aclarar que las medidas sanitarias dentro del aeropuerto son extremas, y el aeropuerto en este momento cuenta con disponibilidad de jabón, disponibilidad de agua, cuenta con las medidas de higiene del caso, se está haciendo la desinfección, se está dando la educación respectiva y se está tomando la información del caso. Es de aclarar que las medidas que se están implementando en nuestro aeropuerto son las óptimas, y la sugerencia no es porque se esté prestando mal servicio, sino porque la ruta que hemos detectado de ingreso de los casos probables ha sido la vía aérea. Doctor Contreras, la situación del decreto nacional conocido ayer, que es concomitante con el departamental, prohíbe la ubicación en un mismo sitio de 10 personas. Entonces, restaurantes, cafeterías y otros negocios de particular quedan cerrados. Es importante que ningún establecimiento público o privado puede tener al mismo tiempo más de 10 personas. Y aquí es importante que la gente entienda que nuestra fuerza pública va a entrar a vigilar que estas medidas se estén cumpliendo. En supermercados, en restaurantes, no pueden haber más de 10 personas, ya que es una orden tanto presidencial como también es una indicación desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista médico, aglomeraciones que colocan en riesgo, nos colocan en riesgo a todos nosotros. Doctor Contreras, si bien es cierto, usted ha hecho un llamado a la calma y ha pedido que se implementen medidas preventivas, los trabajadores del Hospital San Vicente se han encargado de generar zozobra en la población, han filtrado chats de sus grupos de trabajo. La única institución que está autorizada para decir si un caso es positivo o no es el ente rector de la salud, que es la Unidad Administrativa Especial de Salud. Nosotros esta mañana recibimos confirmación de que las muestras que enviamos de nuestro departamento ya están en el Instituto Nacional y están siendo procesadas. El Instituto Nacional única y exclusivamente nos reporta las muestras a nosotros. Nadie más tiene acceso a esta información. Por esto, cualquier declaración que salga que hay un caso positivo es completamente falsa, y la comunidad puede tener la tranquilidad que en este momento no tenemos casos positivos, pero sí la preocupación para que entremos todos en conciencia de que tenemos 13 pacientes en aislamiento tipo cuarentena y que tenemos que optimizar y fortalecer todas las medidas de prevención para tratar de contener la enfermedad en nuestro departamento de Arauca. ¿Y se está haciendo alguna campaña publicitaria agresiva con el fin de que la comunidad le pueda llegar la información a la comunidad? Con la colaboración de todos los medios de comunicación, se está pasando cuñas donde se exponen todas las estrategias y lineamientos por parte del ministerio. Hemos repartido folletos, hemos repartido pendones, estamos diseñando nuevos folletos porque la evolución de la enfermedad ha cambiado
Recordemos que veníamos de una fase de preparación y en este momento estamos en una fase de contención. Y como su nombre lo dice, estamos conteniendo la enfermedad para que no se nos presente en nuestro departamento. Por eso es que estos 13 pacientes entran dentro de la fase de la contención. Y en esta fase de contención, lo más importante es que todas las personas tengan conciencia que si no hacemos las cosas bien, la enfermedad nos va a llegar al departamento de Arauca. ¿Se produjo alguna sanción contra la funcionaria que emitió el audio, que estaba plenamente identificada y que en una reunión iban a estudiar el caso? El caso está en manos de la gobernación. Se están tomando algunas medidas de identificar quién es la persona para, si es funcionario público, tomar las medidas del caso, ya que pues estas afirmaciones colocaron en caos alguna parte de la comunidad. Y vuelvo y reitero, aquí hay que ser muy responsables con la información, máxime de que está claramente definido en la ley que hay medidas desde el punto de vista penal a las personas que incumplan los respectivos decretos presidenciales. ¿Cuál Doctor es la Contreras, recomendación ¿se hará a la comunidad, dotación de- teniendo en cuenta que muchos están preocupados que no hay tapabocas, que no hay alcohol, que no hay algunos elementos necesarios para el tema de desinfección? La escasez de tapabocas es evidente y ante esta situación la recomendación por parte del Ministerio de Salud es que se diseñen tapabocas de uso de tela, con la recomendación que estos tapabocas todos los días sean desinfectados. ¿Y cómo es la desinfección? La desinfección: en 1 litro de agua se le adicionan 200 centímetros de cloro, se hace la inmersión del tapabocas durante 5 a 10 minutos y posteriormente se deja secarlo y se puede volver a utilizar. En cuanto a lo que tiene que ver con el alcohol glicerinado, el Ministerio de Salud autorizó la importación de grandes cantidades de estos insumos, incluyendo los tapabocas, sin registro de INVIMA, para que sea más fácil la comercialización y la dispensación a toda la comunidad. Doctor Contreras, en caso de presentarse algún caso positivo, valga la redundancia, ¿el hospital tiene un área determinada para atender a esos pacientes? ¿Un área aislada? ¿Se ha previsto esto? Es importante decirle a la comunidad que nosotros vamos a comenzar a hacer pruebas, simulacros. En este momento estamos trabajando las técnicas de las tomas de muestras. Vamos a comenzar a hacer los respectivos simulacros de atención de un paciente y aquí es importante recalcarle a la comunidad que el 80% de los casos son casos leves que pueden ser manejados en la casa y solamente entre un 3 y un 20% son casos que ameritan ir al hospital. Reitero, en este momento la enfermedad no está en el departamento de Arauca, pero esto no quiere decir que no podamos, que nuestro deber es hacer simulacros para que en la eventualidad que se nos llegue a presentar no entremos en pánico. También a la comunidad quiero decirles que las instituciones ya están preparadas, tienen las áreas de expansión para en alguna eventualidad de atender pacientes. La antigua sede de urgencias sería la zona que usted ha escogido para poder... En este momento tenemos 9 camas completamente dotadas en el Hospital San Vicente, en el área de pensionados. No está la sala de procedimientos, en el entendido de que esta no tiene separación individual y por eso se cambió el ala de expansión al área de pensionados. La unidad de salud hará dotación para equipos de bioseguridad a los médicos o a los diferentes hospitales del departamento. Es importante que entre todos aunemos esfuerzos porque, como lo ha dicho el señor presidente y el señor gobernador, tenemos que aunar esfuerzos entre todos. La prevención de la enfermedad no es de una sola entidad, la prevención de la enfermedad es de todas las entidades y de todos los actores y de todas las personas. En este entendido, por parte del comercio vamos a hacer reuniones para incentivar la colocación de lavamanos en la entrada de los respectivos supermercados. Esto como una medida que al ingreso al supermercado nos podamos lavar las manos y lo mismo esta medida es una medida bastante buena
que vamos a concertarla con el sector privado. Sin embargo, nosotros como institución de salud y la gobernación estamos haciendo la consecución de recursos para adquirir también muestras para procesar el COVID-19 aquí en nuestro departamento. Tiene un costo de 98 millones de pesos la adquisición de las muestras. Estamos esperando que nos llegue la cotización para comenzar a hacer la parte contractual y así poder dar unos diagnósticos en cuestión de 6 horas. Los importantes han dicho que en cuestión de desinfección no es tan efectivo ni el gel ni el alcohol, en cambio el jabón sí. ¿Comparte ese criterio? Sí, es muy importante la limpieza, la diferencia entre limpieza y la diferencia entre desinfección. Cuando nosotros hablamos de limpieza, hablamos de quitar el mugre, pero al quitar el mugre hay un efecto mecánico que puede barrer bacterias, hongos o virus. El hecho de que las manos estén limpias no quiere decir que las manos estén libres de bacterias, hongos y virus. Para eso viene el paso siguiente, que es la respectiva desinfección. Y existen múltiples sustancias que realizan la desinfección. Y podemos ir desde el cloro, desde el alcohol, desde el ácido acético, que es el vinagre convencional que está en las casas. Y hay algunas sustancias un poco más específicas, que es el amonio cuaternario de quinta generación, que es el que estamos utilizando en el aeropuerto, que es virucidal, bactericida y fungicida, es decir, mata los 3 tipos de gérmenes. Y que además sirve para hacer microaspersión en el ambiente y que es inoloro, y además de esto, al entrar en contacto con las personas, se ha encontrado que casi nulo los efectos adversos o secundarios que en este momento nosotros estamos utilizando para la desinfección en el aeropuerto aquí a Arauca, el amonio cuaternario de quinta generación, y vamos a extender esto hacia todos los municipios, ya que nosotros contamos con nebulizadores que veníamos utilizando en las epidemias del dengue. Y que afortunadamente contamos con alrededor de 8 equipos de estos para el departamento de Arauca. Y aquí es muy importante que trabajemos de manera mancomunada con los municipios, ya que la consecución de estos desinfectantes no es fácil, pero los recursos son escasos y tenemos que tratar de armonizar para que coloquemos recursos desde las alcaldías municipales y desde el ente departamental y poder así dar mayor cobertura. ¿Es el mismo químico que se asperge en el terminal terrestre? Es el mismo químico, el mismo químico estamos utilizándolo en el terminal de transporte terrestre y en el terminal aéreo. Aclaro, esta no es una sustancia nueva, para que la gente de pronto no vaya a tener temor. Este tipo de aspersión lo utilizamos en las salas de cirugía y lo utilizamos también en las unidades renales. Es importante que aquí estamos improvisando con esta desinfección. Esto es algo que ya a través del tiempo y dentro de nuestros mecanismos de limpieza y desinfección con estándares altos en las salas de cirugía,